Entonces, el primer tema es que programar no es cuestión de una sola manera de programar, se programa de muchas maneras. Y esas maneras se han llamado paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Es un paradigma describe distintos conceptos y patrones de pensamiento en una disciplina científica, la palabra paradigma. Entonces, de programación es que describe distintos conceptos y patrones de pensamiento en la programación. O sea, son diferentes maneras de pensar la programación. Hay muchos paradigmas de programación, los más famosos. Declarativo. Declarativo significa, es el paradigma, yo digo, como más abstracto de todos. La idea es que uno le diga a una máquina, no sé, quiero ordenar esta lista y la máquina decida cómo ya lo ordena. No que uno le diga cuál es el proceso para ordenar. Uno declara lo que quiere y la máquina, escuchándolo a uno, entonces decide cómo se hace. ¿Sí? Bien. Concurrente. Concurrente es que, bueno, perdón, y en lo declarativo hay declarativo funcional, hay lógico, hay descriptivo, hay varias maneras de ver las cosas declarativas. En el paradigma concurrente es donde puedo hacer varias cosas al tiempo. Pues yo puedo hacer varias cosas al tiempo de manera declarativa, puedo hacerlas por paso de mensajes o puedo hacerlas con estado. Y son tres maneras de hacer las cosas al tiempo de manera concurrente, pero son diferentes. Con estado es el conocido como el paradigma imperativo y es el principal que tienen todos los lenguajes de programación, la mayoría de los lenguajes de programación, en el cual el concepto fundamental es el de estado o el de celda, y la operación fundamental es la asignación y por debajo lo que ustedes llaman los apuntadores. El orientado a objetos. El orientado a objetos no es más que, entonces es el más conocido, ¿cierto? Todo es orientado a objetos, que Java, que C++, que Python, que Ruby, que todas esas cosas, que la orientación a objetos. Todo eso es bastante viejo ya, pero además la orientación a objetos no me provee más que la imperativa. La diferencia, la gran diferencia es como la disciplina que me permite hacer que con objetos yo pueda realmente reutilizar el código mucho más que lo reutilizo cuando hago de otra manera. Y eso es muy importante, más hoy que detrás de cada cosa hay miles y miles de cosas, de programas, de tecnologías. Entonces la reutilización de código es muy importante y la orientación a objetos, digamos que afincó una disciplina de hacer software que le sirvió a la industria del software y por eso se volvió tan importante. Pero no, pero es más una manera de hacer las cosas que unos conceptos nuevos. Ya cuando uno tenía funciones y estado, ya podía tener objetos sin necesidad de que haya sintaxis para objetos. Pero hacer la sintaxis de objetos y todas las cosas permite pensar de una manera diferente. Aunque desde el punto de vista, insisto, de conceptos debajo, no hay ningún concepto realmente nuevo. Paradigma relacional. Ese sí que es diferente, porque es el que permite programar no funcionalmente, sino relacionalmente. Las relaciones dan lugar a una combinatoria que no da lugar a las funciones. Y entonces la programación relacional está relacionada con cosas ineficientes porque hay mucha combinatoria debajo. Distribuido, pues tiene que ver con que tengo que programar un ambiente donde mis programas ya no funcionan en una máquina, sino que funcionan en muchas máquinas distribuidas en el mundo. Entonces no es lo mismo programar para que funcione aquí solamente a que funcione en muchas máquinas. Entonces hay un paradigma de programación distribuido, bueno, hay paradigma de programación gráfico o con interfaces gráficas, hay paradigmas de programaciones, hay de todo, es un montón. Y combinaciones de estas cosas. Entonces, lo traemos a colación porque entonces, si hay tantos paradigmas de programación, pues no debe haber una sola manera de programar. Y de pronto ninguno de esos es la panacea. Y realmente ninguno es la panacea. Por eso los lenguajes de programación que antaño eran imperativos, funcionales, hoy en día son multiparadigmas. Porque se dan cuenta que necesitan los conceptos de los otros
al tiempo que los que ellos tienen, no aparte. Entonces, por eso hay lenguajes de programación multiparadigma. ¿De qué trata la programación imperativa? Que es el paradigma que ustedes aprendieron en el primer semestre, fundamentos de programación imperativa. Trata sobre variables mutables conocidas como celdas, o sea, el concepto de variable que ven allá son variables mutables. ¿Por qué mutables? Porque se les puede cambiar el valor cuando a mí se me venga en gana, le cambio el valor y le cambio el valor con la asignación. Se llaman variables mutables y se conocen como celdas para distinguirlas de las variables declarativas. Esa programación tiene el uso de la asignación para poder cambiar el valor de las variables. Y el uso de estructuras de control, el if then else, los ciclos, el for, el while, los breaks, break, pare aquí, una instrucción rarísima. Pone a hacer una cosa y de pronto dice break, y se cayó eso. Eso son cosas realmente poco estructuradas, pero eso es lo que hay en la programación imperativa. Aparecen muchas veces por eficiencia, la programación imperativa trata de ser muy eficiente, pero por la eficiencia a veces es más difícil demostrar que lo que uno hace queda bien. Entonces, la programación imperativa. ¿Por qué aparece la programación imperativa? Porque las máquinas que nos construyeron son naturalmente imperativas. Las máquinas por dentro tienen un procesador, el procesador tiene unos registros que son como celdas. A esos registros se les puede cambiar su valor, se pueden sumar entre ellos, no sé qué cosas. Entonces, las variables mutables son como las celdas de la memoria de esas máquinas. Bueno, y entonces hicieron una abstracción de las máquinas, se llaman máquinas de von Neumann, que son muy parecidos, pero es una abstracción de los computadores. Entonces, las variables mutables son las celdas de esas máquinas. Desreferenciar variables hace parte de las instrucciones de cargar cosas en esas máquinas. La asignación de variables son instrucciones naturales de almacenamiento en esas máquinas. Las estructuras de control se modelan con saltos o jumps en esas máquinas. Entonces uno tiene el go-to, que es el que hace que se haga como una especie de iteración. Y bueno, y como esas máquinas eran con las que los primeros computadores, entonces la programación iterativa nació para simular lo que pasa en esas máquinas, en un nivel más altico, pero con esos conceptos allí. El reto con ese tipo de programación es escalar la programación. Escalarla significa, supongamos que yo quiero hacer lo mismo, pero en ese otro computador, en ese otro, en ese otro. Y como todos los computadores, a pesar de ser computadores, son diferentes. En el uno, la instrucción el uno tiene 2 registros, el otro tiene 3. En uno, la instrucción de cargar era de una manera, el otro de otra. Entonces, los programas no podían correr al mismo tiempo. El mismo programa no podía correr al otro lado, eran dependientes de las máquinas los programas. Entonces, escalar la programación es como, ¿cómo hacer que la programación sea independiente de la máquina que está debajo? Como yo escribo un programa que haga algo y corre aquí, corre allí, corre allí, corre allí. Entonces, se necesitan otras técnicas para definir altos niveles de abstracción. Colecciones, polinomios, cadenas, documentos. Necesitan más que un registro y unos bits. Entonces, esas abstracciones dan lugar a lenguajes de programación. Con esas abstracciones dan lugar entonces a una cosa que llaman teorías, y con esas teorías se logra hacer una programación más independiente de la máquina. Y eso permite escalar la programación. Entonces, con las teorías uno puede escalar la programación y entonces aparecen los tipos de datos. Ya no es solamente los 8 bits o los 8 bits o los 2 bytes que hay ahí abajo en el registro, sino que eso puede ser visto como un entero, como una cadena de carácter o como no sé qué. Y los datos le dan a uno ya una abstracción sobre lo que hay abajo. Abajo no hay sino bits, unos y ceros. Pero cuando uno dice abajo tengo un entero o abajo tengo un chat, a pesar de que en bits suman lo mismo, son 2 cosas diferentes. Desde el punto de vista de programación. Desde el punto de vista de la máquina son la misma cosa. ¿Mm? Pero es diferente sumar 2 enteros a, digamos, concatenar 2 caracteres. ¿Mm? Conceptualmente son diferentes, aunque abajo, y abajo no pasa lo mismo. Si yo quiero sumarlos, hago una operación, y si quiero concatenarlos, hago otra operación. ¿Mm? Entonces, el alto nivel me permite, eh, ¿cómo se llama? Escalar la programación, y eso es lo que hace que aparezcan más tipos de datos, operaciones de esos tipos, leyes que describen las relaciones entre valores y operaciones, pero normalmente una teoría no describe mutaciones. Y por eso
eso no va con la programación imperativa. Esas cosas no van con la programación imperativa. Entonces, por ejemplo, si uno quiere hacer teoría de cadenas, hay un operador de concatenación de cadenas. Entonces uno dice la concatenación de cadenas asociativa, eso es lo típico en las teorías. Pero en las teorías no dice que cuando yo hago esto, entonces puedo cambiar un elemento de la cadena y que ella siga siendo la misma. O sea, no, eso ya son cosas de bajo nivel. Las teorías no trabajan con las mutaciones, no trabajan las teorías. Entonces, ¿qué consecuencias tiene eso para la programación? Que si nos concentramos en definir teorías para operadores, minimizaremos los cambios de estado y trataremos los operadores como funciones muchas veces compuestas por funciones más sencillas. Vamos a poder pensar más en abstracto, mejor dicho. La abstracción va a aparecer con alejarnos de esas cosas de abajo que tienen que ver con cómo es la máquina. Y entonces, estos son los principios de la programación funcional. La programación funcional significa programar sin variables mutables, ni asignación, ni ciclos, ni otras estructuras de control imperativas. Entonces, y metan eso en la cabeza. No vamos a hacer programas así. Yo sé que les cuesta trabajo. No han hecho de pronto ninguno así, no sé. Pero no vamos a hacer programas así. Bueno, si los quisieron, algunos programas recursivos son así. En un sentido más amplio, la programación funcional significa que un programa es un conjunto de funciones e invocaciones a funciones. Entonces, programar significa hacer funciones y invocar una. Bueno, hoy en día ustedes están acostumbrados a eso, porque ustedes hacen un programa y siempre invocan main. Y ahí se lanza otro montón de cosas. Entonces, de alguna manera, eso es una programación funcional, funciones e invocar un main. Pero una función no es imprimir algo en la pantalla. Porque imprimir algo en la pantalla es algo que tiene un efecto de borde, pero que no devuelve nada. Una función siempre es algo que recibe y que devuelve. Entonces, hacer un print line de algo, eso no es una función. O sea, nuestros programas no deberían tener print lines, porque eso no es funcional. ¿Sí? Bueno, sigo. En particular, las funciones en programación funcional, el principio fundamental son valores. Es decir, yo puedo, en una variable, hay una variable que yo podía decir x es igual a 0, o sea, contiene el 0 o el 50. Yo puedo decir que en esa variable x está la función que eleva al cuadrado. Es un dato. Y puedo decir en otra variable y la función que eleva al cubo. Y en una variable z decir que pongo la composición de esas dos funciones. Y eso es otro dato. O sea, las funciones son valores que pueden ser producidos, es decir, una función puede devolver una función, pueden ser consumidos, es decir, una función puede recibir una función como parámetro, o pueden ser compuestos, es decir, yo puedo coger dos y componerlas. Esa es la principal característica de un lenguaje de programación funcional, que las funciones son valores que pueden ser producidos, consumidos y compuestos. Y los lenguajes de programación funcional hacen que esto sea sencillo, es decir, que eso se puede hacer. Cuando no es funcional, entonces, y esto se puede hacer típicamente es un parche, lo que llamamos un parche, ¿cierto? Entonces, creo que los lenguajes como Python, Java, todas esas cosas ya ofrecen una cosa que llaman las alfa, ¿ustedes conocen o no conocen? Unas extensiones alfa, una cosa así, que es como la manera de que esos lenguajes ofrecen funciones. Búsquenlos por ahí, por Python, no sé, Python y alfa, no sé qué. Y verá, yo les busco aquí de una vez para salir yo de la vida de y no quedar como que estoy hablando carreta. Oh, alfa. O landas, tal vez no, no son alfa, son landas. Landas, perdón, son landas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se inventaron estos lenguajes, los lambdas, para proveer funciones como datos. Pero son parches de esos lenguajes, no lo tenían al principio, y se lo fueron agregando, porque se dieron cuenta que los lenguajes tienen que ser multiparadigma, entonces le agregaron hilos, le agregan cosas para ir teniendo y le agregaron los lambda. Ahora, que yo conozca qué tan bueno es ese lambda ahí en Python, no puedo opinar. Solo sé que no nació naturalmente con Python. ¿Sí? Igual que con Java tampoco nació naturalmente. Lo natural allá son los objetos, no sé. Con escala sí nació naturalmente, por eso escogí escala, pero bueno.
Ahora, ¿qué principios tienen los lenguajes de programación funcional? Un lenguaje de programación funcional no ofrece variables mutables, ni asignación, ni... ¿Esto ya lo había visto? No, no, no. No ofrece ni lenguaje, ni ofrece variables, ni asignación, ni ciclos, ni otras estructuras de control imperativas. Un lenguaje de programación funcional puro, ¿cierto? Ahora, hoy en día realmente, como les digo, los lenguajes son multiparadigmas. Luego, los lenguajes funcionales también ofrecen esas cosas como extensiones. En un sentido más amplio, un lenguaje de programación funcional permite la construcción de programas elegantes enfocados en funciones. En particular, las funciones de un lenguaje de programación funcional son ciudadanos de primera clase. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden ser definidas en cualquier parte, incluso dentro de otras funciones. Que pueden ser, al igual que cualquier otro valor, las funciones pueden ser pasadas como parámetros a otras funciones y devueltas como resultado de aplicar una función. Y como para cualquier valor, existen operadores sobre las funciones para componerlas y para invocarlas. Así como sobre los enteros puedo sumarlos, multiplicarlos, dividirlos, sobre las funciones puedo componerlas y puedo invocarlas. Esos son los operadores sobre las funciones. Entonces, esa es la primera parte